Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Santiago Lesmes, Alexander Lara y quien les habla, Alejandra Chávez. A continuación vamos a hablar un poco acerca de lo que es volumen molar de gases. La contratación de menores de edad aquí en Colombia no es que sea así, es toda la ligera. En esta exposición vamos a hablar, como nuestro contenido en general es sobre los objetivos específicos, general, marco teórico, vamos a hablar como de qué trata cada una de las leyes, procedimientos de una práctica de laboratorio con sus respectivos datos, análisis de resultados, bibliografías, conclusiones, y eso es como lo que vamos a ver en toda la exposición. Como objetivo general, tenemos comprobar el volumen molar para cualquier gas a condiciones estándar, en este caso es a 22.4 litros, producido y recogido sobre aguas en las condiciones experimentales del laboratorio. Esto quiere decir que vamos a emplear las leyes de los gases ideales y la estequiometría de la reacción. Objetivos específicos. Producir compuestos gaseosos a partir de reacciones químicas sencillas. Como segundo, ejemplificar la principal forma de recolección y cuantificación del sistema gaseoso sobre aguas. Como tercero, determinar experimentalmente el volumen ocupado por un mol de hidrógeno y un mol de CO2 en condiciones de laboratorio. Como cuarto, ejemplificar la ley de Dalton para determinar la presión del gas en condiciones experimentales. 5. Verificar y emplear algunas leyes sencillas de los gases, como la ley de Avogadro, ecuación combinada de los gases y ecuación de estado. Y por último, identificar y usar los implementos de seguridad en el laboratorio que permitan desarrollar la práctica de manera segura. Primero que todo vamos a hablar sobre la ley de la combinación de volúmenes. En esta ley se habla más que todo sobre las reacciones que hay dependiendo de la temperatura, la presión y que éstas sean constantes. Aquí también se habla sobre los volúmenes de todos los gases y las relaciones que tienen entre ellos, ya sean sencillas o complejas. Esta fue una de las observaciones que se realizó por Gay-Lussac y después hubo como una mejor interpretación, como una actualización por parte de Avogadro, en donde se interpretó como que los volúmenes son constantes e iguales a una misma temperatura y a una misma presión cuando las moléculas son iguales. Ahí podemos ver varios ejemplos, por ejemplo, una reacción entre hidrógeno y oxígeno, teniendo 1 gramo de hidrógeno y 8 de oxígeno. Podemos ver que el hidrógeno tiene 2 volúmenes, el oxígeno tiene 1, y esta combinación da como resultado, o el producto es agua, y se hace como la sumatoria de los gramos de oxígeno y hidrógeno, y eso nos da 9 gramos de agua y 2 volúmenes. Ahí podemos ver más reacciones químicas con el hidrógeno y el hidrógeno, que es con el amoníaco. Se hace la sumatoria de todos los gramos y esto nos da pues lo que nos dé la suma de nitrógeno y el hidrógeno, al igual que se suman los volúmenes. Bueno, a continuación la ley de Dalton. Esa ley también llama ley de las presiones parciales. Dice que a una temperatura dada, la presión total es una mezcla de gases igual a la suma de las presiones parciales. Aunque esta ley solo sería aplicable en gases ideales, gases que no sean, por decirlo, que no sean reales, sino que se puede aplicar en gases reales, como un error muy pequeño. Podría ser la fórmula de la ley de Dalton. Es la presión total, que sería igual a la presión del agua más la presión del gas más la presión columna del agua. La ley de Charles. En esta ley podemos ver que tenemos 4 factores, como
cuatro valores, donde en la fórmula se reemplazan como volumen 1, volumen 2, temperatura 1, temperatura 2. Esto también equivale a temperatura inicial, final, volumen inicial y final. Esto corresponde a transformaciones experimentales de un gas cuando la presión es constante. Siempre es cuando la presión es constante, o si no, no se podría efectuar esta fórmula. Ahí podemos ver en la imagen, cuando la presión es constante tenemos cierta temperatura, el volumen en litros también va subiendo, o sea que es directamente proporcional. Y esto hace que como la temperatura se acerca a cero absoluto, todos los gases tienen el mismo comportamiento. La ley de Gay-Lussac, esta ley podemos observar en la fórmula que ya cambia de temperatura y volumen a presión y volumen. Aquí ya manejamos presión inicial, volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. En este caso corresponde a las transformaciones que sufre un gas ideal cuando el volumen permanece constante. Aquí podemos observar un ejemplo de la ley de Gay-Lussac. Cuando la presión permanece constante, la temperatura va aumentando. Ley de Boyle. Ley de Boyle. Bueno, esto corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante. Aquí lo podemos evidenciar en esta imagen, donde el eje Y representa la presión y el eje X representa el volumen. La curva aquí que podemos observar en esta gráfica pues corresponde a la presión versus sobre el volumen. Corresponde a una isometría, es decir, a todos los puntos donde la temperatura pues, va a ser la misma. Y también podemos relacionarlo con la siguiente fórmula, que es P1 por P1 igual a P2 por P2, donde P1 es presión 1 como presión inicial, donde B1 es volumen 1, o sea, quiere decir volumen inicial, P2 sería presión 2, sería presión final, y el volumen 2 sería el volumen 2, o sea, quiere decir volumen final. La ley de Avogadro. En esta ley, más que todo nos dice que los volúmenes van a ser iguales en diferentes sustancias gaseosas. Por ejemplo, aquí tenemos en esta gráfica o en esta imagen dos números de moléculas, dos N serían números o moléculas de H2, que sería hidrógeno. Aquí tenemos número de moléculas de oxígeno, que tenemos dos. Y cuando se mezclan, se forman dos volúmenes, formando H2O, que en este caso sería agua. Los volúmenes aquí medidos, en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas, o sea que no pierden ni aumentan las partículas. Bueno, ley combinada de los gases. En la ecuación planteada la relación entre la presión y el volumen y la temperatura de una cantidad fija de gas. Dice que la presión es inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional a la temperatura. El volumen es directamente proporcional a su temperatura. Podemos mirar la siguiente imagen, donde nos está dando la siguiente fórmula: P1 igual P1 por B1 igual a P2 por B2. Esto quiere decir que fue la ecuación que vimos en la anterior diapositiva, que era sobre la ley de Boyle. Listo. Entonces, Perdón, voy a hacer un paréntesis acá. Más que toda la ley combinada de los gases, pues como su nombre lo dice, combina todas las leyes de los gases. En este caso, combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, generando esta ecuación que es P1 por B1 sobre T1, que en pocas palabras combinaría la presión, el volumen y la temperatura. también los resultados de presión serán expresados en atmósferas, los resultados de volúmenes serán expresados en litros y los grados Celsius en centígrados se deben convertir en grados Kelvin. Estequiometría de las reacciones. Bueno, la estequiometría de las reacciones trata de un estudio de las proporciones cuantitativas
qué sucede con las reacciones químicas. Bueno, esto se presenta en la relación entre reactantes y productos, de manera que las reacciones de moles y masas en una reacción química puede hallarse al balancear la ecuación que la representa. Bueno, en el caso de los gases, la estequiometría aplica en masa, o sea, quiere decir moles o volúmenes, teniendo en cuenta que el volumen de un gas es proporcional a la cantidad del mismo, según la ley de Avogadro. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre un procedimiento de una práctica de ejecutar. Aquí, en este laboratorio, se hicieron varias veces el mismo procedimiento, que era una reacción entre magnesio y ácido clorhídrico, lo que nos daba como un producto, y de acuerdo a la cantidad de magnesio pesado, en la práctica, este peso lo podemos utilizar para poder hallar los moles que corresponden al gas hidrógeno, que era lo que resultaba como producto de esta reacción antes hecha. Los moles se calculan sobre los gramos del elemento sobre el peso molecular de este, que este es gramos sobre mol, y ahí nos puede dar el resultado que en este caso nos dio 0,0137 moles, que esto nos sirve para después, cuando vayamos a efectuar la fórmula de la ley de Dalton para hallar el volumen molar de los gases. Estos moles de este componente de magnesio nos va a servir después para la fórmula, que la fórmula la podemos ver acá, que es N, que son número de moles, por la constante R, por temperatura, que esta va indicada en grados Kelvin, sobre la presión, que estaba en atmósferas. En este caso, acá se utilizó la fórmula, se puso el valor que hallamos antes en moles por N, o sea, se reemplazó el valor, esa constante ya está escrita, que es 0,0821, esto va en litros por ATM y Kelvin por mol. Estas unidades de medida se cancelan entre ellas, los Kelvin porque después se multiplica por la temperatura y se cancelan Kelvin con Kelvin, los mol por los mol que ya teníamos antes, y la presión por los ATM que ya está ahí. Entonces queda solo en litros, que es lo que necesitamos para hallar un volumen. En este caso, a nosotros el volumen molar, reemplazando todos los valores ya que teníamos anteriormente, nos da 0,312 litros sobre mol. Después, si nosotros queremos calcular el volumen molar del gas bajo las condiciones del laboratorio donde estemos realizando esta práctica, tenemos una fórmula que es la presión del gas, que esta es la presión atmosférica del sitio, menos la presión del vapor del agua a temperatura del sistema. O sea, meter un termómetro en un vaso con agua y medir esa temperatura, menos la presión columna, que eso es la que se mide desde la superficie del agua hasta donde la parte del aparato de medida. Eso se calcula, bueno, esos datos, la presión atmosférica, esa se puede observar en internet, la presión del laboratorio, de la ciudad donde estemos, por menos la presión del vapor de agua, que esa se calcula, como ya dije antes, se reemplazan estos valores. Y en este caso tenemos una presión de gas de 0,0569 atmósferas. De igual manera, pudimos calcular el volumen molar del hidrógeno, el cual nos dio un resultado de 0,314 litros sobre mol. Esto reemplazando la fórmula anterior. Bueno, perdón, me atrevo acá por el medio, pero voy a explicar una aplicación de la ley de los gases ideales en la vida real.
En este caso, la ley de los gases se puede expresar a través de la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro. En sí tiene numerosas aplicaciones en la vida real. En este caso tenemos tres ejemplos que puede ser la neumática, la refrigeración y aire acondicionado y los globos aerostáticos. En este caso yo voy a explicar el caso de la neumática. La ley de los gases en la neumática, o bueno, en los sistemas neumáticos, se aplican como en los frenos de los automóviles y las herramientas neumáticas. En este caso, donde la compresión y la expansión de gases se utilizan para realizar el trabajo mecánico. Aquí tenemos pues, los ejemplos que ya les había dicho anteriormente, que es el de los globos aerostáticos, el aire acondicionado y el sistema de frenos del neumático. Bueno, voy a explicar más que todo un poquito ahí como sobre el ejemplo de la neumática, cómo funciona este mecanismo. Lo que el mecanismo hace funcionar es que cuando tú presionas el pedal del freno, lo que hace es que genera una presión de gas, que esta presión va hacia una tubería que conecta con los pistones. Esto hace que los pistones se muevan y los cilindros que generan, o sea que están conectados a las ruedas, se detengan. Ese es como más que todo el mecanismo ahí que se hace en la presión. Ajá. Y ya para concluir sobre la aplicación de este ejemplo de la neumática, podemos decir que la neumática desempeña un papel muy importante en el sistema de frenos al proporcionar una respuesta efectiva y rápida. Esto garantiza pues, la seguridad y simplificar el mantenimiento. Estas características hacen que la neumática sea una tecnología indispensable pues, en la vida social, o sea, en la vida cotidiana de todos nosotros. Y esas serían como las conclusiones. Las conclusiones en general de todo este seminario que hicimos sobre el volumen molar de gases sería que podemos llegar a la conclusión de que por medio de la realización de estos experimentos y la implementación de estos compuestos se obtuvieron resultados deseados y los resultados que esperábamos. Se puede decir que se comprobó que el volumen molar para cualquier gas fue el mismo según la temperatura del agua experimental en el laboratorio. Haciendo los cálculos pertinentes, pues nosotros realizamos cada reacción en donde por medio de cada caso se comprobaron y se afirmaron los resultados obtenidos durante la realización de la práctica en el laboratorio. Esas serían nuestras conclusiones y muchas gracias por su atención. Esta fue como el seminario acerca del volumen molar de gases. Nosotros fuimos el grupo número 1, Alejandra Chávez, Alexander Dora y Santiago Lesmes. Muchas gracias por